Y si el secreto para predecir el comportamiento en bolsa de un gigante como Apple no estuviera en leer las noticias de Silicon Valley, sino en tratar los datos financieros como un rompecabezas en 3 dimensiones? Uf, es una premisa fascinante. Principalmente porque implica dejar de lado ese instinto casi de Etaur que a veces domina Wall Street. ¿Sabes? Confiar plenamente en la arquitectura pura y dura de los datos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Hola a todos los que nos escucháis. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que promete, literalmente, poner patas arriba lo que creemos saber sobre la predicción del mercado bursátil. Totalmente. Y es un texto denso, pero increíble. Sí, es un estudio muy exhaustivo publicado en 2023 por los investigadores Fateme Moody y Amir Jahangard Rafsanjani. Y prestad atención a la magnitud del experimento, porque tiene telita. Han cogido 13 años de datos históricos de las acciones de Apple. 13 añazos, ¿sí? Exacto, desde 2010 hasta 2022. Y les han aplicado nada menos que 123 indicadores técnicos distintos. O sea, una barbaridad. Ujú, Y todo esto pasándolo por 10 modelos de inteligencia artificial y regresión diferentes. ujú. El objetivo final, claro, es encontrar la combinación perfecta para predecir el precio de cierre de las acciones al día siguiente. Claro, pero aquí es donde adopto mi postura escéptica habitual. Y tengo que confesar mis reservas. A ver, predecir el mercado basándose únicamente en fórmulas matemáticas del pasado, pues suena un poco a la vieja quimera de los alquimistas. Ya, la bola de cristal. Eso es. ¿Realmente podemos encontrar un patrón predecible en un sistema tan irracional y caótico guiándonos solo por el espejo retrovisor? A ver, entiendo perfectamente ese escepticismo inicial. Al fin y al cabo, el mercado es un ente vivo. Reacciona a guerras, a crisis de suministro globales, a las decisiones de los bancos centrales o, madre mía, a un simple mensaje en redes sociales de un directivo. Totalmente. Un tuit y todo se hunde. Exacto. Sin embargo, lo que hace que este análisis sea un punto de inflexión no es que afirmen haber inventado una bola de cristal infalible. No van por ahí. Entonces, Pues lo que demuestran, apoyándose en una base empírica masiva, es que si filtras matemáticamente el ruido y estructuras el tiempo de una manera geométrica muy específica, los patrones del pasado sí contienen la firma del movimiento inmediato del futuro. O sea, no adivinan, optimizan la probabilidad con una precisión asombrosa. Y los datos respaldan que este enfoque funciona de verdad. vale, de acuerdo. Vamos a desgranarlo entonces porque necesitamos entender los cimientos antes de construir la casa. Antes de llegar a las predicciones deslumbrantes y a los algoritmos complejos, hablemos de los ingredientes de esta receta. ¿Me parece bien? El estudio menciona que utilizaron esos 123 indicadores técnicos calculados a través de una librería de programación llamada Pandas TA. Para quienes nos escuchan y, bueno, no pasan sus tardes analizando gráficos de velas japonesas, ¿qué es exactamente un indicador técnico y qué intenta medir en el mundo real? Pues de forma sencilla, un indicador técnico es un destilado matemático. Coge los datos brutos que genera una acción en un día de cotización concreto. Por ejemplo, el precio de apertura y eso. Eso es, el precio al que abrió la jornada, el precio al que cerró, el máximo que alcanzó, el mínimo y el volumen total de acciones que cambiaron de manos. Toma esos números fríos y los transforma mediante fórmulas en una nueva métrica para, digamos, revelar patrones ocultos. Vale, para intentar comprender la psicología del mercado, ¿no? Exactamente. En el análisis técnico, estos indicadores se agrupan en 4 grandes familias. Tenemos los de tendencia, que nos dicen hacia dónde sopla el viento del precio, los de impulso, que miden la fuerza y la velocidad con la que sopla ese viento. Ujú. Luego están los de volumen, que relacionan los movimientos del precio con el interés real de los compradores y vendedores. Y finalmente, los de volatilidad, que nos marcan el grado de nerviosismo o fluctuación extrema que hay en la sala. Vale, a ver, la teoría suena muy ordenada. Las matemáticas intentan poner etiquetas a las emociones de los inversores. Pero aquí es donde mi sentido común hace saltar todas las alarmas. A ver, dispara. Tener 123 indicadores distintos suena a una receta absoluta para el desastre. O sea, es como intentar conducir un coche mientras tienes a 123 copilotos gritándote al oído al mismo tiempo. Menudo estrés. ¿Ya ves? Unos te dicen acelera, otros te gritan frena, otros gira a la izquierda. ¿No genera esto unas señales completamente contradictorias y un nivel de ruido que hace imposible tomar cualquier decisión racional? Claro.
Y esa es precisamente la trampa en la que caen muchos analistas principiantes. Si intentaras introducir esos 123 indicadores a la vez en un modelo predictivo, provocarías un colapso absoluto. Un lío tremendo. Sí, es lo que en ciencia de datos se conoce formalmente como la maldición de la dimensionalidad. ¡Ostras! ¿La maldición de la dimensionalidad suena a película de ciencia ficción? Ya, es un término un poco dramático, pero muy preciso. Significa que cuantas más variables le das a un modelo, más espacio necesita para encontrar patrones. Si le das demasiadas, el modelo sufre de sobreajuste, lo que llamamos overfitting en inglés. Vale, ¿y eso en la práctica qué supone? Pues que en lugar de aprender las reglas reales del mercado, el algoritmo se memoriza el ruido. Se aprende de memoria las anomalías pasadas que no se van a volver a repetir. Pero fíjate, aquí radica la brillantez del artículo. Su plan jamás fue usar esos 123 indicadores simultáneamente. Ah, vale. O sea que los usan como una base de datos bruta. Eso es. Utilizaron esa avalancha de datos inicial porque sabían que la combinación perfecta estaba escondida ahí dentro. Su objetivo era construir un colador lo suficientemente inteligente para encontrar la alineación óptima de variables, un nivel de purga de datos que rara vez se hace con tanta profundidad. O sea que el primer gran reto no es predecir el futuro, sino limpiar la sala, echar a los copilotos que no aportan nada para quedarnos solo con las 3 o 4 voces que realmente importan. Exacto, silenciar el ruido. Pues esto nos lleva a la segunda gran fase del documento, la selección de características, o feature selection. Ya que estamos de acuerdo en que sobran indicadores, ¿cómo decide un ordenador de forma objetiva cuáles ignorar y cuáles conservar? Pues aquí el estudio se apoya en unos métodos de aprendizaje supervisado muy potentes, llamados métodos wrapper o de envoltura. ¿De envoltura? Sí, la idea es que envuelven al algoritmo predictivo y lo utilizan como un juez implacable. En lugar de que un humano mire un indicador y diga, bueno, pues este tiene buena pinta, el método wrapper coge un pequeño grupo de indicadores, entrena el modelo de inteligencia artificial con ellos, evalúa si la predicción mejora o empeora y en base a eso ajusta la selección. Vale, va probando. Claro, y para este experimento los autores enfrentaron dos técnicas de búsqueda iterativa completamente opuestas, el SFS y el SBS. A ver, desglosemos esos acrónimos porque son la clave de la limpieza. SFS significa Sequential Forward Selection, selección secuencial hacia adelante. Y el SBS es Sequential Backward Selection, selección secuencial hacia atrás. Eso es. A ver si lo entiendo bien. El FFS sería como formar un equipo de fútbol desde cero. Empiezas con un campo vacío, fichas a un jugador y miras si el equipo gana partidos. Si mejora, se queda en la plantilla. Exactamente. Construyes desde la nada. Y luego pruebas a meter a un segundo jugador. Pero aquí está el matiz crítico. El segundo jugador no se queda solo por ser individualmente bueno. Se queda únicamente si, al jugar junto al primero, el rendimiento global del equipo sube. O sea, si hacen buena pareja. Claro. Si estropea la dinámica, lo descartas de inmediato y pruebas con otro. Construyes el equipo bloqueo a bloque. Tiene toda la lógica del mundo. Y por el contrario, el SBS, la selección hacia atrás, sería empezar el proceso contratando a los 123 jugadores de golpe. Madre mía, imagínate. Ya ves. Los pones a todos en el campo creando un caos tremendo y empiezas a despedir uno por uno a los que peor rinden hasta que notas que si despides a uno más el equipo empieza a perder. Esa es la analogía perfecta. Pero claro, el propio texto subraya que este método SBS resultó ser muchísimo más lento y devoraba a la memoria de los ordenadores en sus primeras etapas. Visto así, pareció un derroche monumental de energía computacional. Teniendo en cuenta el coste de procesar todo eso, ¿realmente merece la pena montar toda esta infraestructura técnica frente a simplemente dejar que un experto financiero elija sus indicadores favoritos por intuición? Pues rotundamente sí. A ver, la intuición humana tiene un límite enorme a la hora de procesar múltiples variables cruzadas, y el estudio justifica este enorme gasto computacional apoyándose en métricas matemáticas puras. Para decidir si un modelo mejoraba o no, utilizaron varias medidas de error, pero la más estricta de todas fue el MSE, el error cuadrático medio. El famoso MSE suena a clase de estadística avanzada de la universidad, pero ¿cómo funciona en la práctica dentro de este modelo?
Pensadlo como un juez extraordinariamente severo. El error cuadrático medio no solo cuenta cuántas veces te equivocas, sino que penaliza brutalmente los errores grandes. Ah, vale. No es lo mismo fallar por poco que por mucho. Exacto. Si el algoritmo predice el precio de Apple y se equivoca por 1 céntimo, el juez apenas le presta atención. Pero si se equivoca por 1 euro, al elevar el error al cuadrado, el castigo matemático se multiplica exponencialmente. Obliga al modelo a afinar al milímetro constante. Qué implacable. Muy implacable. Lo que demostraron empíricamente es que someter a los datos a estos pesados métodos Rapper, midiendo cada paso con el MSE, es lo único que salva al sistema de colapsar. El coste de memoria inicial del SBS o el tiempo invertido en el SFS se amortizan con creces porque destruyen el ruido. Convirtieron un conjunto caótico de 123 señales ruidosas en un rayo láser de datos limpios. Vale, de acuerdo. Tenemos a nuestros jugadores elegidos tras una purga exhaustiva. El ruido está silenciado. Pero aquí surge un problema gigantesco, y es lo que más me choca de todo el documento. Predecir el precio de las acciones de Apple no es como enseñarle a una inteligencia artificial a distinguir fotos de gatos y perros, que son, pues, imágenes estáticas. Claro, no tienen nada que ver. La bolsa depende del tiempo. Es lo que se llama una serie temporal. Lo que pasó el martes influye en el miércoles. Y aquí es donde el estudio introduce la que considero su maniobra más audaz. ¿Cómo demonios lograron estructurar el tiempo para que estos algoritmos lo entendieran? Fíjate que esta es la verdadera ingeniería del estudio. Los algoritmos de regresión más robustos están diseñados para asimilar datos estáticos en 2 dimensiones, filas y columnas, como una hoja de cálculo tradicional. Como un Excel de toda la vida. Exactamente. Pero el tiempo añade una tercera dimensión. Para resolver esto, los autores crearon lo que llaman una ventana de tiempo. Experimentaron con ventanas de 1 día, de 3, de 7, de 15 y de hasta 30 días atrás. Al hacer esto, cogen los datos bidimensionales de hoy y les añaden la profundidad del pasado reciente. Convierten el problema de una serie temporal en un problema de aprendizaje supervisado en 3 dimensiones, o 3D. Espera, frena ahí. Frena un momento porque hay una colisión técnica importante. Acabas de explicar que los modelos de regresión exigen que los datos vengan en 2D, como esa hoja de cálculo plana. Si los autores han convertido la información en un bloque 3D al añadirle esa profundidad de días anteriores, ¿cómo es posible que el algoritmo pueda digerirlo sin bloquearse? Ah, ahí está el truco. Lo hacen mediante una técnica matemática fascinante llamada aplanamiento o flattening en inglés. Imagina que tienes ese bloque de datos en 3D. Lo que hacen es coger la información de ayer y de anteayer, y en lugar de dejarla en capas profundas, la colocan como columnas adicionales en la fila del día de hoy. ¡Ostras! Me encanta la imagen visual. Es literalmente como hacer un sándwich de 3 pisos espectacular en pleno 3D con todos sus ingredientes temporales y luego meterlo en una de esas prensas calientes de bar para aplastarlo sin piedad. Tal cual. Lo aplastas del todo. Lo dejas completamente plano, de vuelta a las 2 dimensiones, pero ahora cada bocado, cada fila de datos, contiene todo el sabor y la memoria de los días anteriores. Todo comprimido en una sola línea para que quepa perfectamente en la boca del modelo de regresión. Temáticamente es exactamente lo que ocurre. Comprimes la inercia del tiempo en una sola observación estática. Pero, claro, volviendo a mi papel de abogado del diablo, tras probar todas esas ventanas temporales que mencionabas, de 7, 15, 30 días, los investigadores concluyen que la mejor de todas es la ventana de apenas 3 días. Solo 3. Me resulta muy difícil tragar que una ventana temporal tan minúscula sea la óptima para anticipar los movimientos de un leviatán de 3 billones de dólares como es Apple. ¿No peca este modelo de tener con perdón una memoria de pez? ¿No sería más seguro mirar lo que ha hecho la acción en el último mes completo? Es que esa es la reacción más lógica. Casi todos tendemos a pensar que más información siempre es mejor información. Uno asumiría que darle al modelo un contexto de 30 días le proporcionaría una visión panorámica más sabia. Claro, para ver la tendencia de fondo. Pero la experimentación con los datos demostró, a través de ese estricto error cuadrático medio, que la ventana de 3 días aplastaba a las demás en precisión. Y hay un motivo muy claro para esto. En finanzas hay un concepto clave.
La información se descuenta en el precio a una velocidad vertiginosa. A ver, aclaremos ese concepto de descontar en el precio, para que todo el mundo nos siga desde casa. Por supuesto. Piensa en esto. Si Apple anuncia hoy a las 10 de la mañana que va a lanzar unas nuevas gafas de realidad virtual revolucionarias, el mercado no espera pacientemente un mes para reaccionar. ¿Qué va? Se vuelven locos al segundo. En cuestión de minutos u horas, millones de inversores compran la acción y el precio sube de golpe para reflejar esa buena noticia. La noticia ya está descontada, ya forma parte del precio. Ya entiendo. Si tu algoritmo hoy está analizando los datos de hace 30 días, está arrastrando un equipaje inútil. Está intentando reaccionar a un evento pasado que el mercado ya digirió, procesó y olvidó hace semanas. Aportarle al modelo un mes de datos no le da contexto histórico, simplemente le inyecta ruido obsoleto. O sea, le despista más que otra cosa. Exacto. El estudio demuestra empíricamente que 3 días es el punto de equilibrio matemático perfecto. Te da la inercia direccional inmediata del mercado sin contaminar la predicción con datos caducados. Es como conducir mirando por el retrovisor, pero fijándote solo en el coche que tienes justo detrás, en lugar de intentar ver el tráfico que hay a 3 kilómetros de distancia. Esa es la idea. Pues fijaos cómo encajan las piezas del rompecabezas. Hemos purgado la basura de los indicadores con los métodos Wrapper y hemos limpiado el ruido temporal comprimiendo el tiempo en esa prensa de sándwiches de 3 días. Con un combustible de datos tan sumamente refinado, entramos en la cuarta fase del estudio, la arena de los gladiadores. Aquí viene lo bueno. Pusieron a competir a 10 modelos de Machine Learning distintos usando las acciones de Apple entre 2014 y 2022. ¿A qué titanes algorítmicos se enfrentaron? Pues desplegaron un arsenal tecnológico completo. Evaluaron desde árboles de decisión y modelos de vecinos más cercanos hasta algoritmos muy de moda como los bosques aleatorios o random forest. Por supuesto, incluyeron potentes redes neuronales como el perceptrón multicapa. Y también, y esto es clave, no podían faltar los modelos estadísticos clásicos y lineales. Fíjate que las mejoras que relata el documento, simplemente por haber hecho esa selección previa de características, son de las que obligan a frotarse los ojos. El texto menciona que la compleja red neuronal, el perceptrón multicapa, mejoró su capacidad de predicción en un brutal 56,47% tras aplicarle la limpieza de datos del SFS. Una barbaridad. Es que el modelo de regresión de vectores de soporte mejoró más de un 67%, y la clásica regresión lineal pura mostró una mejora monumental de casi el 77%. Es que estos incrementos masivos validan una de las leyes de oro de la informática. Si entra basura, sale basura. No importa si tienes el superordenador más avanzado del planeta, ejecutando la red neuronal más profunda, si le das datos ruidosos, sus predicciones van a ser mediocres. Lógico. Al filtrar la entrada, permitieron que los algoritmos respiraran y encontraran el camino. Pero, ojo, la revelación más fascinante llega cuando miramos la tabla de clasificación final. Cuéntanos. Cuando cruzamos la línea de meta y comprobamos quién obtuvo el menor margen de error, los ganadores absolutos, con un error cuadrático medio minúsculo de 0,00025, fueron la regresión lineal y la regresión Rich. Y aquí es donde necesito hacer una pausa porque esto me rompe los esquemas por completo. A ver, vivimos en la era dorada de la inteligencia artificial. Se invierten miles de millones en Wall Street para desarrollar algoritmos de aprendizaje profundo insondables. Cajas negras que absolutamente nadie comprende del todo. Y resulta que los que se llevan la medalla de oro, los que predicen el valor futuro de Apple con la mayor exactitud posible, son métodos estadísticos clásicos, simples y transparentes que provienen del siglo XIX. ¿Es esto una cura de humildad para nuestra obsesión contemporánea con la IA ultracompleja? Total y absolutamente. Es una bofetada de realidad y una enorme lección de elegancia en la ciencia de datos. Lo que este estudio nos grita desde sus páginas es que la verdadera magia no está en aplicar el algoritmo más denso, oscuro y computacionalmente incomprensible. La brillantez reside en la preparación previa. ¿En hacer los deberes antes? Eso es. Si limpias los datos de entrada con un bisturí usando la selección secuencial y esa ventana de memoria de 3 días, la niebla se disipa por completo. La relación matemática entre las variables se vuelve tan pristina, tan nítida, que un modelo lineal puro y simple puede trazar la línea hacia el futuro con una precisión letal. Las redes neuronales son herramientas formidables para enmarañamientos complejos, pero cuando el camino está completamente despejado de obstáculos, una línea recta estadística es sencillamente invencible. Una simple línea recta leyendo y dominando el caos de Wall Street. De verdad, es poético. Y hablando de sorpresas, no podemos cerrar este análisis sin mencionar a los elegidos.
Ah, los indicadores ganadores. ¿A los modelos ganadores? No son para nada las típicas métricas aburridas que uno espera ver de fondo en un canal de noticias financieras, ¿verdad? En absoluto. Al revisar la autopsia de los datos, emergieron variables muy sorprendentes. El campeón indiscutible fue un indicador llamado Squeeze Pro, que sobrevivió y estuvo presente en más del 57% de los mejores modelos predictivos. También destacaron otros como el Percentage Price Oscillator, el indicador termo, el decay, las clásicas bandas de Bollinger y uno con un nombre muy exótico, el Ichimoku. Squeeze Pro, Termo, Ichimoku. Sinceramente, suenan a técnicas secretas de artes marciales o a personajes de un videojuego de lucha. Total. Pero centrémonos en ese ganador indiscutible. El hecho de que el Squeeze Pro coronara las listas tiene que significar algo profundo sobre cómo se mueve Apple. ¿Qué hace exactamente este indicador? Pues el Squeeze Pro mide la compresión del mercado. Para que los que nos escuchan se hagan una idea, imaginad un muelle gigante que se va apretando. Vale. En bolsa, los precios a veces entran en fases de letargo. La volatilidad cae al suelo, las bandas de cotización se estrechan y el precio apenas se mueve. El muelle se está comprimiendo, acumulando una tensión enorme. Y la historia dicta que tras esa compresión extrema siempre viene una explosión de volatilidad. Un movimiento muy violento hacia arriba o hacia abajo. Como cuando sueltas el muelle de golpe. Exactamente. Lo que hace el Squeeze Pro es captar matemáticamente esa calma tensa antes de la tormenta. El modelo descubrió, por sí solo, que detectar la tensión acumulada es estadísticamente mucho más valioso para predecir a corto plazo que simplemente seguir la tendencia evidente del momento. Es fascinante ver cómo la máquina prioriza la tensión latente sobre el movimiento evidente. Bueno, hemos recorrido un trayecto denso, complejo, pero increíblemente revelador a través de las entrañas algorítmicas de la bolsa. Ha llegado el momento de recapitular. Me gustaría que extrajéramos juntos las 3 grandes lecciones que nos deja este monumental análisis a los 13 años de datos de Apple. Por supuesto. Yo diría que la primera conclusión, y quizá la más valiosa para aplicar en cualquier campo del análisis de datos moderno, es que más no significa mejor. Ahogar a un modelo con cientos de variables es contraproducente. Nos quedamos con el ruido. Eso es obligatorio aplicar filtros rigurosos como los métodos Wrapper para silenciar la sala, evitar el sobreajuste y quedarte solo con las señales que realmente aportan valor, como ese revelador indicador Squeeze Pro. Suscribo esa primera lección al 100%. Yo creo que la segunda gran conclusión tiene que ver con la maleabilidad geométrica del tiempo, esa brillante táctica de transformar una línea temporal en un bloque 3D para luego aplastarlo en un sándwich bidimensional, nos enseña que el contexto temporal es vital, pero tiene fecha de caducidad. Muy cierto. En un entorno hiperconectado donde la información se descuenta en horas, bloques estructurados de apenas 3 días demostraron ser el punto ciego temporal perfecto. Ni miopes mirando solo a hoy, ni nostálgicos arrastrando datos inservibles de hace un mes. Y la tercera conclusión final es la rotunda victoria de la simplicidad técnica. Fíjate que cuando haces el trabajo sucio y pesado de purgar la basura en la fase de preprocesamiento de datos, no necesitas recurrir a una inteligencia artificial opaca e impenetrable. Modelos matemáticos clásicos, transparentes y simples, como la regresión lineal, pueden predecir los movimientos del gigante tecnológico por excelencia con un margen de error microscópico. La limpieza exhaustiva de los datos es, de verdad, el auténtico rey en la sombra del aprendizaje automático. 3 lecciones magistrales sobre cómo encontrar la calma en el ojo del huracán bursátil. Y todo esto me lleva a una reflexión final, una idea expansiva para dejar flotando en la mente de todos los que nos acompañáis hoy. A ver. Hemos visto cómo la combinación exacta de un algoritmo de filtrado despiadado, un marco temporal de 3 días aplastados y un modelo estadístico de toda la vida pueden despejar el inmenso ruido de 13 años de historial caótico de Apple, revelando un patrón predecible y fiable. Si la matemática aplicada correctamente puede encontrar un orden tan cristalino en la histeria de la bolsa de valores, pues yo me pregunto qué otros sistemas de nuestro día a día, sistemas que nos parecen gobernados por el puro caos, desde los atascos de tráfico en nuestras ciudades hasta la meteorología o la propagación de un virus, están simplemente esperando a que alguien aplique el filtro correcto y el aplanamiento de datos adecuado para confesar sus secretos ocultos. Es como para empezar a mirar el mundo entero con otros ojos. Es una de esas preguntas que te cambian la perspectiva. Al final, nos recuerda que lo que llamamos caos, muy a menudo,
Es simplemente un patrón hipercomplejo para el que todavía no hemos diseñado el algoritmo de limpieza adecuado. Una reflexión perfecta para poner punto final a la inmersión de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a las profundidades de los datos. Os animamos como siempre a seguir cuestionando la información que os rodea, a mirar más allá de la superficie de los titulares y a buscar esos patrones ocultos en vuestro propio día a día. Hasta la próxima.